Buenos días. El tema que vamos a revisar hoy es también del objeto de estudio 2 y es catalizadores biológicos, especificidad enzimática y el centro activo. Y luego vamos a ver también cómo afectan parámetros externos a al funcionamiento de las enzimas. En la primera parte vamos a ver que los temas que vamos a abordar son lo del centro activo y vamos a empezar a conocer cómo funcionan las enzimas, ¿ok? Listo. Bueno, vamos a comenzar. Hablando de la especificidad enzimática y refiriéndonos al centro activo, tenemos que recordar que las enzimas como catalizadores biológicos, su función es acelerar las reacciones al unir sustratos en sus centros activos. Ustedes no deben de olvidar nunca que cuando nosotros estamos hablando tanto de la enzima como de los sustratos, estamos hablando de moléculas químicas y todas ellas están conformadas por átomos y esos átomos son los que interaccionan. Aunque a nosotros normalmente nos ejemplifican una enzima como un Pac-Man, en el cual la boquita del Pac-Man entra el sustrato y hay complementariedad, nosotros tenemos que entender que esto es un poquito más, menos caricaturesco, menos simplista que como es. Esta imagen que ustedes ven aquí nos ayuda a entender cómo funciona el centro activo, aunque no es una imagen meramente tridimensional y acercada a la realidad, sí nos permite conocer estos dos sitios que podemos distinguir dentro del sitio activo. Hay un sitio de anclaje y ese sitio es parte del centro activo. Ustedes pueden ver que aquí lo morado, que es el sustrato, encaja o embona en lo amarillo, que es la enzima. Dentro de ese sitio activo, aquellos aminoácidos que sirven para detener al sustrato, para que se ancle el sustrato o que posicione correctamente el sustrato mediante enlaces no covalentes como puentes de hidrógeno, interacciones hidrófobas o fuerzas de Van der Waals, a eso se le denomina sitio de anclaje o aminoácidos de anclaje. Son aminoácidos que están presentes en el sitio activo de la enzima que permiten el anclaje o detener al sustrato para que se lleve a cabo la reacción. Si ustedes se fijan en esta imagen, está el aminoácido A, B, C y D, y luego está este otro aminoácido, ¿verdad? A, B, C y D son aminoácidos de fijación o aminoácidos de anclaje, y a eso se le reconoce como el sitio de anclaje, las cadenas laterales de los aminoácidos que permiten detener al sustrato. Por otra parte, dentro de este sitio catalítico también hay cadenas laterales de aminoácidos que funcionan para realizar la catálisis. En esta imagen, lo que va a ocurrir con esta enzima es un enlace que se va a romper, es un enlace peptídico, esta es una proteasa, va a romper este enlace peptídico y el aminoácido que participa es un aminoácido llamado aminoácido catalizador que formará, o más bien que romperá un enlace covalente que está uniendo al sustrato para que el producto, pues en lugar de una sola molécula, sean dos. A este sitio en donde están las cadenas laterales de los aminoácidos que llevan a cabo la catálisis se le llama sitio catalítico. ¿Duda entre el sitio de anclaje y sitio catalítico? Tienen que recordar siempre que son aminoácidos. Aunque hablemos de un sitio, no sé, sí imagínense una hendidura, pero es una hendidura tridimensional con cadenas laterales de aminoácidos que interaccionan con los átomos que están en el sustrato, unos para detenerlo y los otros para transformarlo en producto. De hecho, aquí, si ustedes lo ven también en esta imagen, en verde son los aminoácidos, nos dicen que están los aminoácidos que mantienen la estructura tridimensional de la enzima. En amarillo nos representa a los aminoácidos catalíticos en el centro activo, estos que están aquí. Y, perdón, este que está aquí es una cadena lateral de una serina. Esta es una enzima de tipo serin proteasa. Aquí es en donde está este aminoácido actuando para romper un enlace peptídico. Y luego nos señala aminoácidos en azul, que son los de anclaje o los de fijación del sustrato, los cuales lo hacen por interacciones que son débiles, pero que mantienen al sustrato, que es este amarillo de aquí, en la posición adecuada en esta hendidura tridimensional para que los aminoácidos catalíticos puedan llevar a cabo la reacción. ¿Ok?
¿Cuáles residuos de aminoácidos son cruciales en la unión con el sitio catalítico? Pues eso depende de cada una de las enzimas que nosotros estudiemos. Pero en esta clase nosotros vamos a revisar a la quimiotripsina como un ejemplo de cómo está conformado el sitio activo. La quimiotripsina es una enzima digestiva, es una proteasa de serina que utiliza 3 aminoácidos en su centro activo. Quiere decir que para que se lleve la conversión del sustrato al producto, son 3 aminoácidos los que participan. La serina 195, que actúa como nucleófilo, la histidina 57, que dona y acepta protones, y el aspartato 102, que estabiliza a la histidina 57. Luego, entre ellos 3, pues pueden llevar a cabo la acción. La acción es romper un enlace peptídico porque esta es una enzima de tipo proteasa. Las proteasas son enzimas que reciben a otras proteínas y que rompen enlaces peptídicos. Estos 3 aminoácidos en este tipo de enzimas, como la quimiotripsina, forman una triada catalítica y esa triada catalítica es esencial para romper enlaces peptídicos de las proteínas. Algo que quiero que ustedes se fijen es que estos numeritos, el 195, el 57 y el 102, es la posición que tienen estos aminoácidos si nosotros extendiéramos la cadena polipeptídica desde el amino terminal hasta el carboxilo terminal. Y aquí nos recuerda nuevamente que esta conformación tridimensional de las proteínas acerca en sitios clave a aminoácidos que en la cadena lineal pues están distantes. El 57 está a 40 y tantos, casi a 50 aminoácidos de separados del 102 y este pues a 93 aminoácidos del 105. Y aquí están cerca y además se necesitan cerca para poder realizar su función. Entonces vamos a revisar el ejemplo de la quimiotripsina. Esta es la estructura tridimensional de la quimiotripsina con su triada catalítica. Esta es otra forma de visualizarla. Esto es el mismo concepto, nada más que aquí nos pone nuevamente el ácido aspartico ya con este tipo de estructuras, la histidina, la serina, y esta es el péptido que está entrando como sustrato. La función es romper un péptido en 2 péptidos. Eso es lo que hacen las proteasas, romper enlaces peptídicos. ¿Cómo es que funciona la quimiotripsina? Vamos a poner mucha atención aquí, nos vamos a ir viendo este circuito iniciando desde acá hasta acá. Miren, obviamente aquí nada más ya nos quitan pues la estructura tridimensional y se centran únicamente en los 3 aminoácidos que son importantes. Aquí nos ponen la serina, histidina, ¿y cuál aminoácido era el D? Ajá, el ácido aspartico. Entonces aquí están representados en el paso número 1, la triada catalítica, el aspartico 102, la histidina 57 y la serina 195. Ustedes podrán entender esto cómo se lleva a cabo. Sin embargo, para fines como estrictos de nuestra clase, la intención de este ejemplo es que ustedes puedan reconocer que son los aminoácidos de los centros activos de las enzimas los que hacen ese intercambio electrónico para poder llevar a cabo su función. Entonces vamos a empezar en el 1, en donde está la triada catalítica. La serina 195 pues tiene una cadena lateral hidroxilo y dijimos que estos dos estaban estabilizados, la histidina 57 y el aspartico 102. ¿Qué es lo que ocurre? Pues llega el sustrato, miren, este es el sustrato. El sustrato es una proteína, este es un enlace peptídico, este justo que estoy señalando aquí entre el nitrógeno y el carbono. Este es el punto en donde va a haber una ruptura. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando llega al sitio activo, entonces se empiezan a mover electrones desde los aminoácidos del sitio de la triada catalítica hacia la molécula. Lo que ocurre primero es que se mueven de aquí para acá. Y acuérdense que el carbono, si recibe electrones de acá, pues no puede mantener este doble enlace y regresa los electrones al oxígeno. Cuando regresa los electrones al oxígeno, el oxígeno se queda con una carga negativa, formando un intermediario tetraédrico. Aquí, si se fijan, está unida por un enlace covalente el carbono del sustrato con el oxígeno de la serina. Aquí sí hay una unión covalente momentánea entre el sustrato y la enzima. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, intermediario no es estable por esta carga negativa y entonces esto que se dio en este sentido
de entregarle los electrones al oxígeno, aquí se regresa. Pero la diferencia es que cuando estos electrones se regresan al carbono, el carbono no se los regresa a la serina, al hidroxilo de la serina. El carbono los pasa para acá y eso genera que se rompa este enlace. ¿Se fijan cómo viene la flecha de aquí para acá y de acá para acá? En ese momento se rearreglan los electrones de aquí y se rompe este enlace. Por eso lo que ustedes ven aquí en el 4 ya es separada esta parte de la proteína que tiene el amino terminal, que es el primer producto que ya sale del sitio activo, pero pues aquí no terminó la enzima. ¿Por qué? Pues porque la enzima debe de terminar justo como empezó, pero además todavía tiene pegado a ella, por medio de este enlace, la otra parte del sustrato, que es esta que contiene al grupo carbonilo. La quimiotripsina, al igual que las proteasas, son enzimas de tipo hidrolasas. El requisito de las hidrolasas es que entre una molécula de agua, ¿estamos de acuerdo? Y que esa molécula de agua se integre hacia la reacción. Si ustedes ponen atención aquí, lo que ocurre es que llega esta molécula de agua, aquí está el oxígeno, aquí están dos hidrógenos, y luego hay un paso de electrones del oxígeno del agua hacia el carbono que está unido hacia la serina 195, del carbono hacia el oxígeno, y se vuelve a formar este intermediario tetraédrico. ¿Qué ocurre después? Lo mismo que pasó acá, se regresan los electrones, pero ahora sí, cuando se regresan los electrones, ya no se regresan al agua, ahora sí se regresan hacia acá y permite que se rompa este enlace que mantenía unido a la parte del sustrato que todavía no estaba liberado de la serina 195. Entonces, cuando se rompe este enlace, la serina ya queda libre con su hidrógeno y el segundo producto ya puede salir del sitio activo, y en este punto la enzima queda exactamente igual que como estaba al principio para volver a empezar un nuevo ciclo. ¿Sí queda clara esta parte? ¿Seguros? Bueno, entonces no se nos pueden olvidar la tríada catalítica y cómo ustedes deben de visualizar y dimensionar que lo que está ocurriendo ahí en ese Pac-Man que nos ponen como caricatura para representar a las enzimas son movimientos electrónicos reales que permiten que un sustrato, que era un péptido de cierto tamaño, se convierta en un producto, que en este caso eran dos péptidos más pequeños. Cuando nosotros tratamos de hablar de estos modelos o de cómo funcionan las enzimas, se han generado modelos para explicar esta función de la especificidad, porque nosotros sí sabemos que las enzimas son específicas para su sustrato. Y entonces, cuando se fueron creando los modelos son visualizaciones o aproximaciones de cómo suceden las cosas en la célula o en algún proceso biológico. En 1894, Fischer propuso un modelo que explicaba que las enzimas tenían en su centro activo una complementariedad exacta a la forma del sustrato. Este modelo es el modelo llamado llave cerradura. Y decía él, son específicas porque es como si metieras una llave en una cerradura. Las llaves todas se parecen un montón, ¿verdad? Pero no todas las llaves, aunque se parezcan mucho, abren todas las chapas. Hasta que no tenga ese perfecto embone entre el sustrato y la enzima, es que se puede llevar a cabo la reacción. Esta es la forma más simplista de hablar o de representar el modelo de llave cerradura. Y nos dice que pues coincide perfectamente con el sustrato, y un ejemplo de enzimas que sí trabajan bajo ese modelo es la glucosinasa. Después de que ya se hablara del modelo llave cerradura, se dieron cuenta que habían unas enzimas que, si las veían de manera independiente, su centro activo no era complementario estructuralmente al sustrato, pero ya se sabía que trabajaban juntas. Entonces se dieron cuenta que no todas las enzimas funcionan bajo el modelo de llave cerradura, y entonces en 1958, muchos años después, un investigador de apellido Koshland dijo, ok, hay algunas enzimas que no son exactamente complementarias al sustrato, sino que cuando el sustrato se acerca a la enzima, se ajusta la enzima al sustrato y puede formarse el complejo enzima-sustrato. A este modelo se le conoce como modelo de ajuste inducido.
Entonces tenemos dos modelos que explican la especificidad de la enzima por el sustrato. La de llave cerradura y esta que se llama ajuste inducido o también se conoce como especificidad relativa. O sea, la enzima cambia su conformación al interactuar con el sustrato, ajustándose para catalizar la reacción. Un ejemplo de esta, que de hecho también viene ahí en su guía de temas desglosados, es la hexoquinasa. La hexoquinasa es la enzima de la glucólisis que fosforila la glucosa. Lo que ocurre con la hexoquinasa, como ustedes lo pueden ver aquí, miren, esta es la enzima cuando está libre o sin acercarse al sustrato. Aquí nos lo representan de una manera más simplista. Si se fijan, sus sustratos, que son el ATP y la glucosa, no embonan o no pareciera que tuvieran complementariedad con el sitio activo de manera tridimensional. Sin embargo, cuando se acercan, la enzima se ajusta. Dicen que es como una especie de pinza en donde está la hexoquinasa así y luego se ajusta para poder internalizar tanto al ATP como la glucosa y poder llevar a cabo la reacción. Este es el ejemplo de una enzima que funciona bajo el modelo de ajuste inducido, ¿ok? Cuando nosotros estudiamos a las enzimas y a las reacciones que catalizan, así como en química inorgánica, como en química orgánica, todas las reacciones que nosotros podemos estudiar las podemos representar a través de ecuaciones. La ecuación, pues, es la forma escrita de una reacción. Y en el caso de la ecuación de cómo actúan las enzimas, esta es la que las representa. Nosotros tenemos a la enzima más el sustrato, que forman el complejo enzima-sustrato, el cual posteriormente se puede convertir en enzima producto. Este complejo enzima-sustrato también tiene cierto nivel de reversibilidad, quiere decir que se puede deshacer para volver a formar enzima más sustrato. Estas son, pues, lo que significa esta y eso es lo que significa cada una de las letras y esta se llama ecuación de la actividad enzimática. Lo que tenemos que tener muy claro es que la enzima a lo largo de toda esta reacción no se consume en la reacción y sí se puede reutilizar la enzima, ¿ok? Entonces una enzima puede estarse reutilizando hasta su tiempo medio de vida porque al ser una proteína, pues no necesariamente es eterna, sino nosotros también hacemos recambio constante de proteínas, incluyendo enzimas. ¿Cuáles son los mecanismos de acción enzimática? Los mecanismos de cómo actúan las enzimas se pueden analizar desde dos perspectivas. La primera son cambios energéticos y la segunda es la facilitación química en el centro activo. Entonces, si ustedes se preguntan cómo es que la enzima le hace para que una reacción que de manera espontánea pueda tomar incluso años y hacerla en menos de segundos o en segundos, la explicación se centra en estas dos cosas: cambios energéticos y facilitación del centro activo. Con respecto a los cambios energéticos, esta es la gráfica clásica que explica cómo se llevan a cabo esos cambios energéticos. Dice, las enzimas proporcionan una ruta de reacción más favorable energéticamente que la reacción no catalizada. En esta gráfica nosotros vemos dos curvas. Esta gráfica en el eje de las X nos habla del progreso de la reacción y en el eje de las Y de la energía libre que se mide en unidades de Gibbs. Ustedes aquí ven una A, una T y una B. A nos habla de los reactantes o de los sustratos que tienen cierto nivel de energía y ellos tienen que llegar a B. En algunas de las reacciones B tiene menos energía que A. Quiere decir que los productos tienen menos energía que A. Habrá otras reacciones en las que no. Pero en este ejemplo nosotros estamos viendo que A tiene que llegar a B, el cual energéticamente es menor. ¿Cómo sé que es menor? Porque si esta es una escala que va del 0 al 100, pues está más arriba la A que la B. ¿Ok? Y ustedes ven dos curvas, una azul y una roja. Y luego ven esta T. Lo que nos indica es que conforme al progreso de la reacción, todos los sustratos o los reactantes tienen que llegar a un punto de más energía. Ese punto de más energía se llama estado de transición. Es el punto en donde A ya no es A, pero tampoco es B. Y B todavía no es B, pero tampoco es A. Es el punto en donde está cambiando A hacia B o el sustrato hacia el producto.
y siempre ese estado requiere más energía. Por eso si ustedes miden la barrita, la línea punteada de aquí, pues energéticamente, porque el eje de las Y es energía, está más arriba que el estado inicial energéticamente hablando de los sustratos. La diferencia entre la curva azul y la curva roja es que la curva azul representa una reacción que no tiene una enzima, que no está catalizada, y la curva roja representa una reacción que sí está catalizada. Ambas reacciones empiezan en A y ambas reacciones terminan en B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Le cuesta más energéticamente llegar al estado de transición a quien no tiene la enzima. Entonces, la energía que se requiere para llegar al estado de transición se llama energía de activación. Una reacción catalizada requiere menos energía de activación que una reacción catalizada. Por eso se dice que una enzima disminuye la energía de activación. Y si requiere menos energía de activación, eso se traduce a menos tiempo de reacción. Por eso es una de las formas en las que se explica por qué las enzimas actúan acelerando las reacciones, es porque hacen que se requiera menos energía para alcanzar el estado de transición y eso en términos de tiempo pues se refleja en menos tiempo. ¿Dudas? Por otra parte, en cuanto a la facilitación química en el centro activo, la disposición de los grupos funcionales permite acelerar la conversión en sustratos y en productos. ¿De qué nos habla este punto? Nos habla de que esa forma del centro activo y esas cadenas laterales de los aminoácidos que detienen al sustrato o que catalizan al sustrato hace que sea más sencillo que se embone o que se una el sustrato con la enzima y eso en términos de tiempo pues también disminuye el tiempo de la reacción. Luego nos lo explica el libro de Ferrier con esta imagen. Nos dice, imaginen ustedes en términos energéticos que el sustrato es un bebé que tiene un suéter. La energía que le tomaría al niño quitarse el suéter sería altísima para poder llegar al producto que sería el niño sin el suéter. Los movimientos aleatorios del niño o lo que se pueda mover hasta que se quite el suéter, pues en términos de tiempo y de energía sería mucho mayor. En cambio, si asumimos que el papá cumple la función de la enzima, lo va a posicionar en un acomodo fácil, luego le va a sacar el suéter, el estado de transición sería el punto en el que el niño ni lo tiene puesto ni lo tiene todavía quitado, pero energéticamente eso es mucho menos energía que la que le hubiera costado al niño solo quitárselo. Y ya el estado final, pues aquí es el niño que ya no tiene el suéter. Entonces, ¿qué hacen las enzimas? Esta es pregunta de examen. Las enzimas disminuyen la energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? La energía de activación es la energía que se requiere para llevar a los sustratos al estado de transición. En una reacción no catalizada, esa energía de activación, que es esta flecha azul, es mayor que en una reacción catalizada. ¿Dudas de esta explicación?